Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, como contadores públicos. El día de hoy queremos eh, dar un abrebocas acerca de esta ley de inversión social o reforma tributaria que fue planteada en septiembre del 2021 con sus principales novedades. Estamos a cargo Luisa Fernanda Sarmiento, Omar Andrés Buitrago Largo, Nidia Viviana Gómez y quienes hablan Norma Juliet Torres. Entonces, en el momento vamos a hacer la primera pregunta de cuestionamiento de esta ley. Eh, para todos, ¿cuáles son las principales modificaciones de ley de inversión social? Estimada Viviana, cuéntanos qué opinas al respecto. Buenas noches, Norma. Buenas noches, compañeros. Eh, pues sin lugar a dudas, y creo que una de las razones o de las principales modificaciones que se han hecho y que se tienen en cuenta con esta nueva reforma es el aumento de los puntos en la tarifa de impuestos sobre la renta aplicable a las personas jurídicas. Pues bajo esta nueva ley, a partir del año 2022, la tarifa general de impuestos de renta para personas jurídicas aumentará del 30 al 35%. Eh, digamos que esta nueva tarifa sumada a la tarifa de renta aplicable a los dividendos generará pues una tarifa combinada a cargo de contribuyentes del impuesto de renta en un 41.5%, pues que es considerada una de las más altas de la región. También pues cabe recordar que esta no es la única modificación que se ha hecho. Durante los últimos 10 años se ha modificado 4 veces esta tarifa general del impuesto de la renta en Colombia y esto pues demuestra una clara falta de política fiscal en Colombia. Pues no, digamos que también establece unas tarifas para las entidades financieras, las cuales requiere liquidar pues, para los próximos 4 años gravables 3 puntos adicionales en los impuestos de renta. Eh, ¿Esto qué implica? Que para el año 2025 las entidades que van a tributar una tarifa del 38% seguramente pues serán objeto de control de constitucionalidad pues por parte de la Corte Constitucional. Pues Gracias. creería que mis compañeros de tengan alguna otra cosa más que aportar. Gracias, Viviana, por tu aporte. Luisa Fernanda. Bueno, claro que sí. Bueno, primeramente, gracias por invitarme a esta charla sobre esta ley de inversión social. Digamos que otra de las modificaciones que se hizo o que trae esta ley es que se deroga el parágrafo primero del artículo 115 del Estatuto Tributario, el cual nos hablaba que se iba a efectuar un descuento del 100% del ICA. En este caso, digamos, esta ley lo que hace es reformar esta tarifa. Ya no vamos a descontar un 100%, sino un 50%. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de fortalecer los ingresos tributarios y generar un equilibrio entre los impuestos territoriales y los impuestos municipales. Por otra parte, otra modificación que encontramos con esta ley es que se vuelve a incluir el impuesto de normalización tributaria con un porcentaje del 17%. Digamos que este impuesto se hace con el ánimo de incentivar a los contribuyentes para que declaren y formalicen de cierta manera los activos omitidos y los pasivos inexistentes que en otras declaraciones no habían presentado o no habían formalizado y que, digamos, en un presente les podrían acarrear muchas sanciones. Y por otra parte, otro punto muy importante que nos trae esta ley de inversión es que se modifica el régimen simple de tributación en el sentido de que, uno, amplían las fechas para aplicar. Entonces va a pasar de aplicar hasta el 31 de enero y ahora lo ampliaron hasta el último día del mes de febrero. Otro es que ampliaron el tope para los ingresos para las personas que se puedan vincular, ya no va a ser de 80.000 UTs, sino de 100.000 UTs. Y otra característica es que, digamos que las personas o las empresas que se dediquen a el expendio de comidas y bebidas ya no van a aplicar el impuesto de IVA
y el impuesto al consumo, ellos no van a tener que presentar ni declarar este impuesto. Gracias, estimada Luisa. Estimado Omar, por favor, nos colaboras de pronto con un aporte que tengas acerca de las principales modificaciones. Sí, claro. Muy buenas noches para todos. Gracias por la invitación. Bueno, un punto pues de modificación de esa ley de inversión social, ¿sí? Que me parece de pronto importante mencionar es la tasa transitoria que se le va a aplicar como tal al sector financiero, ¿no? Digamos que en el artículo 7 de esta ley habla que pues va a haber una sobretasa del gravamen, o sea, del gravamen adicional que ya se le aplica a este sector, y pues es como tal para entidades que tengan una renta gravable igual o superior a 1.200 VT, esos son más o menos 4.356.960, y pues obviamente aplicando la VT del año 2021, ¿no? Nos da como tal este valor. Y pues digamos que esta tarifa menciona la reforma que va a aplicar desde el 2022 al 2025, ¿sí? Porque pues dice que es transitoria. Digamos, para poner un ejemplo, una tarifa corporativa general de la renta es, digamos, del 35%. Esa como tal sería una tarifa básica y sobre esa tarifa habría una sobretasa del 3% adicional. Entonces, lo que nos dice esto es que la reforma en este artículo es que va a pasar eso. Y, digamos, da como los parámetros que pues obviamente se liquida y se calcula a través del anticipo del 100% pues de la base gravable y que se va a diferir como tal en dos cuotas iguales, ¿no? Eso pues según el plazo pues que ya salga en el calendario tributario, pues eso ya va a salir en su momento. Y pues básicamente es eso lo que quería aportar. Invitados, muchas gracias, pues también contribuyendo con los aportes que ustedes están haciendo. Cabe recalcar que también esta ley de inversión social nos aferra un poquito más a los cambios que hemos tenido durante el año sobre la nómina electrónica, la facturación electrónica, que pues muchos entes ya tienen que estar facturando. Adicional a ello, pues nos ratifica que hay documentos equivalentes que pues la DIAN autoriza y que pues tenemos que tener presentes para el momento de recibir nuestros soportes contables y poderlos diligenciar dentro del ente económico. Una segunda instancia tenemos una pregunta referente para Omar. ¿Es necesario y suficiente esta reforma tributaria a la cual estábamos mencionando anteriormente? Gracias, Norma. Sí, claro, es importante, pues digamos, con este tema de la pandemia sabemos que actualmente el gobierno, como tal los entes de control o los entes gubernativos departamentales, municipales, tuvieron que desajustar su presupuesto, ¿sí? Por temas sanitarios, por temas de adecuaciones, todo este tema de la prevención de la pandemia ocasionó pues que esos presupuestos claramente quedaran incompletos, ¿sí? Se desabastecieran. Entonces es bastante importante pues porque debido a este gasto público que se dio, ¿sí? Pues de pronto el gobierno tiene que buscar métodos o mecanismos con el cual obtener recursos para poder financiar, ¿sí? No solamente los programas sociales, no solamente lo que tenía presupuestado, ¿sí? Sino de pronto también provisionar para futuros inconvenientes que se tengan, ¿no? Entonces, es importante también aclarar, y me parece pues importante que hay que mencionar, este estatuto tributario planea eso a un corto plazo, ¿sí? Porque de pronto, como lo menciona, digamos, esta reforma, no es algo que sea muchos años, o sea, tenemos de 2022 a 2025, eso se va a acabar, digamos, en unos años, y eso ¿a qué va a conllevar? A lo que ha conllevado durante los últimos 10 años, que es sencillamente realizar otra reforma tributaria. Entonces, sí es necesario, pero en una próxima reforma, si la hubiere, que es lo más probable, lo importante es que se haga a un largo plazo, porque estamos pensando en métodos que van a solucionar el presente, ¿sí? Y un presente y un futuro cercano, pero no un futuro lejano. Entonces es importante tener muy en cuenta eso.
Muy conveniente Norma, tu aporte. Sí, señora. qué pena interrumpir. No, quería pues ahí acotar algo con respecto a lo que está diciendo Omar y es que estoy completamente de acuerdo con lo que le está diciendo, pero ¿por qué pensar siempre en una reforma política que implemente el gobierno que permita obtener los recursos que pueda cubrir la deuda que tiene el Estado colombiano en el exterior, todos los gastos de funcionamiento del Estado y todos los programas sociales que tiene el gobierno? Entonces, creo que esa es la eterna discusión y siempre ha sido el problema cuando mencionamos reforma tributaria, porque inevitablemente tenemos que pensar que nos van a afectar a nosotros como tal en el bolsillo, ¿sí? Y eso es indudable. De alguna u otra forma, todos tenemos que entrar a contribuir. El tema acá es cómo hacer que no perjudique tanto al colombiano de a pie, sino que sea un programa, una política que trascienda en el tiempo y que permita solucionar el tema, no que, digamos, sea una solución momentánea. Gracias, Viviana, por tu aporte. Quería también aportar, pues, asemejando las dos ponencias que ponen ustedes en mención. Es complicado tener como tal una concertación y más en Colombia que pues uno no se pone de acuerdo casi en muchas cosas y pues tratar de venir a solucionar digamos con una reforma tributaria o unas políticas es complejo porque pues no es solo parte económica sino son muchos factores los que afectan con esta reforma. Entonces pues invaluable su aporte. Quisiera llamar a Luisa para que nos de pronto exponga acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué otros nuevos impuestos plantea este proyecto de gobierno planteado? Bueno, Norma, con respecto a esta pregunta, ¿qué otros nuevos impuestos plantea este proyecto de gobierno? Pues aquí encontramos varios puntos. Podríamos hablar inicialmente de un impuesto que va, de un impuesto nacional que va a beneficiar y digamos que está de la mano con el tema ambiental que se genera sobre un impuesto a los plaguicidas. Por otra parte, encontramos el tema de los plásticos. Entonces aquí con este tema encontramos que se va a dar vía libre a un gravamen nacional sobre los productos de uso de plásticos, ya sean de un solo uso o que sean envasados y digamos que hayan tenido un proceso de elaboración. También encontramos un impuesto a los vehículos. Este impuesto va a aplicar para vehículos usados y para vehículos nuevos. Digamos, en este caso, las únicas excepciones que se van a hacer va a ser para el tema de bicicletas, para el tema de tractores y maquinaria para todo el tema agrícola. Y por otra parte, también encontramos el impuesto al carbono. Eh, digamos que se enfoca en que los recursos que se recojan allí sean destinados para luchar contra el cambio climático y digamos que pues estos serían como los principales impuestos que plantea el gobierno pues a partir de la inclusión de esta ley de inversión. Ok, aportándote también, hace poco el presidente estuvo reunido pues en Suiza, si no estoy mal, haciendo unos acuerdos también con la ONU acerca del cambio climático y pues también cuestionando esta serie de elementos que afectan mucho en nuestro país. Adicional de eso, pues con esta reforma tributaria, lo que genera y hace es contribuir un poquito con el clima, pues con el cambio climático que pues en estos momentos nos está afectando muchísimo. Gracias, Luisa. Quisiera pues llamar a cada uno de ustedes dándoles como tal la siguiente pregunta y pues que por favor nos colaboren con su respuesta. ¿Qué medidas de reactivación propone esta ley de inversión? No sé quién quiera empezar con esta. Bueno, pues digamos que como tal las medidas de reactivación es algo que ya se ha venido tocando durante la pandemia, como fue el programa de ingreso solidario y también el apoyo al empleo formal o muy conocido como el PAEF.
que pues realmente desde el año pasado, a mediados de ya diciembre, fue como en enero más o menos, fue como de este año que se hizo la última solicitud por las empresas para obtener este beneficio. Se dijo en su momento que pues ya el Estado no contaba con recursos para seguir financiando estos programas y una de las banderas de esta nueva reforma fue esa, que se iba a realizar para obtener los recursos para continuar con estos programas. Para las empresas ha sido muy provechoso. Ahorita se inició nuevamente el tema del PAE para el periodo de mayo y junio y se prevé que va a seguir de aquí en adelante por lo menos un año más. En cuanto al programa de ingreso solidario, digamos que se tuvo muy en cuenta el tema del CISBEN. Sin embargo, a pesar de que se tuvo esta base de datos, hay muchas familias que entraron a engrosar esa larga lista de personas que ya no son del estrato socioeconómico medio y que ya pasaron a ser el estrato bajo, digámoslo así, el estrato 1 y 2, porque pues las condiciones de la pandemia llevaron a eso. Entonces, digamos que el programa de ingreso solidario sí ha ayudado a muchas familias, pero hace falta una nueva valoración para mirar qué familias realmente necesitan este subsidio. Pues es muy bueno que lo podamos hacer, que se pueda, digamos que sostener para las familias que lo requieren. Sin embargo, no, pues no sé si a lo largo del tiempo vayamos a tener como los recursos para continuarlo manteniendo. Habría que mirar más bien otros programas que permitieran que las personas pudieran eh, digamos que mejorar de cierta medida su calidad de vida, superar este tema de la pandemia, sin convertirse en simplemente como ir a recibir el subsidio o las empresas recibir un mecanismo económico, sino más bien implementar otro tipo de programas que permitan que el desarrollo de sus actividades puedan obtener estos beneficios. Claro, aportándote un poquito, pues también tenemos presente que este año el DANE hizo su reorganización y pues cambió todo el tema del sistema del CISBEN, donde pues las personas que estaban en bajo puntaje ahorita los están determinando con una serie de datos y cifras que pues hay muchas personas que no sabían o no les hicieron las encuestas, entonces aparecen por fuera y pues también pierden estos subsidios que pues el Estado les otorga. Y súmale a eso lo del ataque cibernético que tuvo la página del DANE. Sí, sumado a eso para más y un dolores de cabeza para el DANE. Listo. ¿Quién más quisiera aportar a esta reactivación? Bueno, pues a mí me gustaría aportar también, digamos que otro mecanismo, bueno, otra ayuda que quiere brindar esta ley para esta reactivación económica es continuar con el día sin IVA. Pues como muchos sabemos y nos han propuesto, nos han proyectado, desde que se propuso el día sin IVA, se habló de que esto se hacía con el ánimo de estimular y, digamos, como generar un equilibrio en la economía a nivel comercial. Entonces, digamos que de cierta manera este día sin IVA, pues digamos, se mantiene, va a aplicar durante 3 días y digamos que en esta ley de inversión lo nuevo sobre esta temática es que uno, pues se van a poder hacer compras virtuales y presenciales y se van a aceptar medios de pago en efectivo y medios de pago electrónicos. Digamos que otra cosa así como para tener muy en cuenta, a grosso modo, para estos días sin IVA, pues se van a ver los descuentos en vestuario, electrodomésticos, computadoras, juguetes, útiles y bienes para el sector agropecuario. Claro, adicional a eso, pues cabe recalcar un poquito pues que cuando ya están previos o iniciando el día sin IVA, la gran mayoría de los artículos sube una alza que pues no está medida y pues les están cobrando prácticamente el IVA del día de sin IVA.
Entonces, pues cabe la redundancia que pues no es aplicable, pero pues tienen como algunas partes en sí cumplir esa norma y pues otros que sí se abrochan con todo el recurso. Es que sabes que de pronto hace falta, porque siempre hace como falta algo, y es perfecto que hagan los días sin IVA, pero que realicen, no sé, como una regularización de los precios con anterioridad para validar si realmente sí se están ofreciendo estos días sin IVA, porque pasa lo que tú estás mencionando. Entonces, días anteriores, en teoría, cambian los precios y resulta que a la final, pues no hay como tal dicho descuento del IVA, sino que la persona resulta pagando lo mismo o incluso muchas veces más. Entonces, de pronto lo que hace falta es que antes de que se proceda a conceder ese día sin IVA, es que haya una regularización de precios. Y ahí sería muy bueno que la Superintendencia de Industria y Comercio entrara a ayudar y a regularizar esa parte. Sí, claro, de pronto también falta, pues como en toda ley y norma creada en Colombia, queda con sus vacíos, nunca es eh, tomada de la mano y a detalle para pues ver qué repercusiones pros y contras contrae la misma cuando se va a ejecutar. Gracias, Viviana. Gracias, Luisa. Omar. Bueno, ahí es muy importante, digamos, el tema que ustedes mencionan. No solamente buscar la calidad de vida de la persona, no solamente buscar la economía de la persona con este día sin IVA, que pues los mismos empresarios, de pronto la intención del gobierno es buena con esta reforma, pero de pronto los empresarios abusan de esa confianza, no hay una regularización de precios como lo decía Viviana, y súmale a eso el desempleo, los extranjeros que actualmente están aumentando la informalidad aquí en Colombia. Y digamos, pues esta reforma, pues lo que quiere hacer como tal es bajarle un poco a ese desempleo. Y digamos, para allá en el artículo 24 menciona algo sobre un incentivo de generación de nuevos empleos, pues para los empleadores, para las empresas, ¿no? Entonces, digamos, se nos menciona que lo que básicamente dice es que va a dar unos beneficios económicos por emplear. Entonces, digamos, va a dar un 10% de un salario mínimo por cada nuevo trabajador hombre mayor de 28 años que devengue hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Digamos, con el caso de la mujer mayor de 28 años, pasa de un 10 a un 15% de incentivo. Y el 25%, que es como el porcentaje más alto, es de los trabajadores o la contratación de jóvenes que van entre los 18 a los 28 años. Digamos, esto es algo para poder mitigar, así como lo mencionaba Luis, Viviana, ¿sí? Digamos, es algo para mitigar este tema de la baja calidad de vida que hay, pero pues de todas maneras las empresas, la idea es que reactiven como tal el tema de emplear más personas, ¿no? Entonces este incentivo, pues a pesar de que el artículo dice que es hasta el 2023, o sea, tenemos año y medio, pues yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que empezar en un largo plazo y pues pronto buscar otro mecanismo para incentivar al empresario porque fueron de los más afectados en la pandemia, ¿no? Entonces quería mencionar ese pequeño punto. Gracias, Omar, por tu apreciación. Adicional a ello, pues también, como tal, en toda la reforma tributaria hay vacíos y pues la forma de empleabilidad pues no exige en algunos casos que tengan o no tengan experiencia en algunas cosas y pues hacen aparte o excluyen a muchas personas que de pronto o no tienen la experiencia o no cumplen con la edad o pues a veces por sus discapacidades cognitivas o demás, las hacen a un lado y pues también las desechan, inclusive listo. La siguiente pregunta quisiera hacérsela a Omar. ¿Qué incentivos para las empresas económicas, perdón, de economía naranja, pues presenta esta ley de inversión? Gracias, Norma. Bueno, digamos que por allá en el artículo 44 de esta ley 2155, nos habla que también hay unos incentivos tributarios
pues actualmente ya existen, pero entonces lo que hace esta ley es como ampliarlos, como ser un poco más generoso. Digamos, empieza mencionando los plazos, que de pronto para acceder a los incentivos tributarios estaba previsto que las empresas de esta economía naranja, ¿sí? Tenían plazo de acceder a ese beneficio hasta al 31 de diciembre. Pero entonces la reforma tributaria amplía el plazo hasta el 30 de junio del año próximo, del 2022, ¿sí? Digamos, también en cuanto a las rentas exentas que provengan, ¿sí? De la actividad económica que ejerzan como tal las empresas que tienen esta economía naranja, ya pasa de 7 a 5 años, ¿no? Entonces esa es otra modificación importante que se hace. Y digamos el artículo 65 ahora son unas vigencias y derogatorias que básicamente lo que quiere decir es que se elimina un requisito que había de que usted podía acceder como tal a esos beneficios con un monto mínimo de inversión, ¿sí? Entonces lo elimina porque digamos antes se hablaba de que el monto mínimo era de 4.400 VTs, pues hablando de la VT del 2021, que esos eran 159.755.200 pesos, entonces pues ya actualmente ya eso se quita, pues obviamente hasta cierto año, pero pues de todas maneras es algo que también modifica la ley. Le está dando como esas facilidades a esta economía naranja. Listo, Omar, Luisa, Viviana, muchísimas gracias por estas introducciones. Quisiera pues robarles una última apreciación, una conclusión de cada uno sobre lo referente y charlado en este mini debate. Entonces quisiera escuchar a Luisa. Pues digamos que una conclusión sobre toda la temática tratada, pues se podría, digamos, establecer que esta ley de inversión es una estrategia que permite, digamos, crear como un horizonte a las inversiones de forma más efectiva y, digamos, también con el ánimo, con la proyección de maximizar y mejorar, digamos, el impacto de la pandemia, que digamos en este caso es lo que nos ha afectado ahorita en gran medida, eh, digamos de la mano con los recursos que se van a de cierta manera recaudar o a generar con esta ley de inversión, que de cierto modo pues esta es una reforma tributaria, pero pues ellos le quisieron poner ley de inversión. Gracias, Luisa, por tu aporte. Viviana. Sí, pues definitivamente esa es una reforma tributaria eh, necesaria, como todas las que han habido, necesaria porque hasta el momento, reitero, no hay una política fiscal, no hay una política anticorrupción que permita obtener estos recursos de otra forma, que trasciendan en el tiempo, que sean medidas que solucionen este tema de déficit monetario que tiene el Estado pues, para cubrir todas sus necesidades y todos sus programas de inversión social. Entonces, realmente tocaba hacerla porque pues no había otro medio de cómo conseguir los recursos y más pues con el tema de la pandemia pues era inevitable, o sea, era más que necesario. Pero, insisto, es más un tema de mirar estas políticas que nos permitan hacer esto, desarrollarlo en el tiempo y evitar hacer este tipo de reformas a la carrera que dejan cosas sueltas, que permiten que haya, como dicen los dichosos micos, para mirar quién puede aprovechar más, de dónde pueden sacar más, y realmente se pierda el verdadero sentido por el cual se está haciendo esta reforma. Gracias, Viviana, por tu opinión. Finalmente, Omar. Bueno, en conclusión, digamos, sí, es algo necesario, pero como siempre son paños de agua tibia, la respuesta a esta ley que es, como todos coincidimos, una reforma tributaria, es a corto plazo, se van a seguir dando, se puede llegar a pensar que es porque afecta a los bolsillos de unos pocos que tienen capitalizada como tal la riqueza en el país.
echa la ley, echa la trampa, de pronto la intención o de pronto la metodología que utilizan en cuanto a que el día sin IVA, los beneficios a los empleadores, a las empresas, es buena, pero asimismo los colombianos pues desafortunadamente vivimos en la cultura de la ley del más vivo, ¿cierto? Entonces vemos la ley y así mismo buscamos la trampa para sacar un beneficio y desafortunadamente eso se llama corrupción. Empieza no solamente desde los entes territoriales, los gobernantes, sino también desde nosotros mismos, solamente por querer ganar, solamente por buscar ese rubro económico a costa de lo que sea, pues no tenemos una cultura empresarial, no tenemos cultura ciudadana y básicamente nos afectamos todos. Entonces, esa es como mi conclusión. Gracias, Omar. Pues finalizando, pues nuestra reforma tributaria nos convierte en contribuyentes y en mismamente pagadores de nuestra misma soga. Finalmente, pues genera recurso inmediato para cubrir ciertos huecos, pero pues quedan otros hoyos grandes, como lo mencionaban ustedes, compañeros. Agradecerles por estar en este espacio de tiempo y pues por regalarnos sus conocimientos a los que nos ven. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.